Lo que sucede aquí es que las empresas requieren capital para expandirse, así que deciden vender un pedazo de ellas al público, y a esto se le llama oferta pública inicial. Confirmo que lo he buscado en Wikipedia. ¡Eres una vergüenza! Andrés Garza es el youtuber de habla hispana con más seguidores del sector finanzas. El tío tiene 3,8 millones de seguidores. Hace contenido en todos los formatos, corto, largo y creo que no hay más formatos. Y su guía definitiva para invertir en 2024 tiene más de 1 millón de visualizaciones. Pero ¿cómo de buenos son sus consejos sobre cómo gestionar el dinero? ¿Sabe de lo que habla? Yo soy Néstor Ramalón, soy asesor financiero titulado y soy consultor financiero para VB España, donde gestiono una cartera de más de 400 clientes a los que he ayudado a organizarse en lo económico para vivir con un poquito más de tranquilidad. Y en el vídeo de hoy reacciono a los consejos financieros de Andrés Garza. Es probable que desde hace mucho tiempo tengas la inquietud sobre cómo empezar a invertir tu dinero. Sin embargo, afuera hay tanta información que no sabes por dónde empezar. Todos hablan de acciones, CETES, ETFs, SOFIPOS, criptomonedas y muchas cosas más. Es por eso que este video está diseñado para ser la guía definitiva sobre cómo empezar a invertir tu dinero completamente desde cero. Buen enfoque porque hay mucha información, es verdad. Mi teoría con esto es que las redes sociales están dominadas por creadores de contenido, como es lógico. La misión de los creadores de contenido no es ayudar a las personas en su día a día a implementar decisiones financieras prácticas y que les den buenos resultados con poco esfuerzo. La misión de los creadores de contenido es crear contenido que sea atractivo y que lo pueda ver mucha gente y que enganche. Para eso utilizan técnicas que consisten en bombardearte de información y hacerte esperar el siguiente vídeo para resolver definitivamente el misterio. Y eso lo que genera es una sobreinformación que hace que para aquel que está en casa intentando aprender a gestionar su dinero y que es práctico, sea prácticamente imposible filtrar, ¿no? Separar el grano de la paja. Por eso existe mi canal. Este es el objetivo de mi canal, que vosotros seáis capaces de la buena información que suele aportar esta gente, los creadores de contenido, discernir qué realmente es útil para vosotros y qué no. Veremos si Andrés lo logra en este vídeo. ¡Qué agradable sujeto! Vamos a revisar las distintas opciones de inversión, sus diferencias y sobre todo con cuál deberías empezar tú. Bien, me quedo con esta última parte, a ver cómo aplica este conocimiento teórico a lo que es práctico para cada uno para empezar. Ahora bien, entrando en materia, es importante que entiendas que para empezar a invertir tu dinero, primero tienes que entender que existen dos grandes tipos de inversiones, la renta fija y la renta variable. La renta fija es un tipo de inversión en donde tienes una garantía de un rendimiento definido, es decir, que sabes cuánto dinero vas a recibir al terminar un periodo de tiempo determinado. Vale, pero lo que tú tienes en renta fija no es una garantía de rendimiento, que suena que te lo van a pagar sí o sí, sino que tienes un compromiso. Y es importante, porque un compromiso vale tanto como la palabra del que lo emite, mientras que una garantía suena a máxima seguridad. Es cierto que la renta fija suele ser menos riesgosa, tiene menos riesgo, porque depende de a quién le dejes el dinero, es muy probable que cumpla con su palabra, pero siempre corres el riesgo de quien no cumpla con su palabra. Por tanto, yo no diría que la renta fija tiene garantía, sino compromiso de un pago definido. Ya sabes de antemano cuánto vas a cobrar. Por otra parte, la renta variable es un tipo de inversión en el cual no tienes una garantía de un rendimiento definido. El problema es que en la renta fija tampoco tienes una garantía. Lo que sí que es cierto es que en la renta variable no está definido un compromiso de pago, es decir, tú vas a cobrar en función de lo que se revalorice el activo que compras, no en función de lo que te han dicho que te van a pagar. Pero garantía no hay ni en renta fija ni en renta variable. Es decir, que no sabes cuánto dinero exactamente vas a ganar al invertir tu dinero. No es precisamente que un tipo de inversión sea mejor o peor que otra, sino más bien que esto dependerá de la persona que quiere empezar a invertir. Yo no diría que depende de la persona que quiera empezar a invertir, sino que dependa de con qué objetivo se utiliza esa inversión. Y esto es porque, dados unos mínimos de conocimiento que no son complicados, y si no sabes de lo que te hablo puedes ver mi vídeo sobre cómo empezar a invertir desde cero, donde te lo cuento de pe a pa en 25 minutos, dados esos mínimos de conocimiento, de lo que depende qué inversión es mejor que otra, renta fija o renta variable, es fundamentalmente del objetivo que te propongas, no de tu perfil de inversión. Y para eso necesitamos descifrar tu perfil de inversionista, que prácticamente son las características que guían la manera en la que deberías tomar tus decisiones de inversión.
Bueno, empezamos a caer en este tipo de errores que son propios del enfoque regulatorio, ¿eh? La regulación financiera sigue este proceso, primero determinas tu perfil de inversión y luego te recomiendan unas inversiones según ese perfil de inversión. Este enfoque para mí es equivocado, profundamente equivocado, deja muchas cosas sobre la mesa y no ayuda a la gente a que obtenga un buen rendimiento por su dinero, sino que está diseñado para evitarte pérdidas. Pero eso se puede hacer, como digo, con un mínimo de conocimiento. De manera resumida, existen 3 perfiles de inversión en los cuales puedes clasificarte. Número 1, el perfil conservador, un perfil con elevada aversión al riesgo y que valora más la seguridad. Número 2, el perfil moderado, un perfil más cauteloso pero que está dispuesto a tolerar un riesgo moderado para aumentar sus ganancias. Y número 3, un perfil arriesgado, que es aquel que busca mayores rendimientos y está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario. Nada nuevo aquí, estos son los perfiles. Un resumen de los perfiles tradicionales en el enfoque regulatorio. La realidad es que cuando alguien sabe lo que está haciendo con su dinero, en una misma persona pueden convivir varios de estos perfiles. Pero cuando intentas enfocarlo como una etiqueta única por cada persona, da la sensación que el conservador no quiere asumir riesgos, se conforma con un poquito menos, por tanto tira la seguridad, y en cambio el agresivo está dispuesto a palmar la mitad del dinero que invierta. Y eso no es cierto. Y no se puede ver cuando hablamos de personas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que para una inversión a corto plazo pues vas a utilizar un perfil conservador porque no hay tiempo de que el mercado recupere si hay una caída. En cambio, para una inversión a 30 o 40 años vista vas a utilizar un perfil más agresivo porque ahí tienes mucho tiempo para que el mercado recupere posibles caídas. Pero si a ti te ponen una etiqueta y quieres ahorrar 2 años vista y te han puesto la etiqueta agresiva, que tienes que asumir riesgo siempre, eso sería de kamikaze. En mi opinión, hay 2 perfiles de inversión, que sería el perfil de inversión más pasivo, el que yo llamo ahorrador, que simplemente es una persona que quiere que su dinero esté generando un rendimiento, pero no tener que estar él mirando todo el día una pantalla. Y luego estaría el inversor más activo o el que podríamos llamar puramente inversor. Yo distingo entre ahorradores e inversores. Un ahorrador con un mínimo de conocimiento sabe que tiene que combinar distintos perfiles de inversión. Puede irse a largo plazo a un perfil más agresivo y a corto plazo no se puede permitir asumir el riesgo, tiene que ir a un perfil más conservador. Y diseña su estrategia financiera y sus opciones de inversión según el objetivo que se plantee. En cambio, un inversor de un perfil más activo, un inversor puro, ahorradores contra inversores, a este no le importa estar todo el día mirando una pantalla, no le importa asumir opciones más arriesgadas, no le importa palmar pasta en una operación a corto plazo, porque se toma la gestión de su dinero como una actividad, como un hobby que disfruta y en el que si pierde dinero, pues bueno, está bien, es parte de su aprendizaje. Mientras que el ahorrador no se plantea eso, el ahorrador quiere funcionar con certeza de beneficios y entonces selecciona el tipo de inversión según el objetivo para que le dé certeza de beneficios, sin estar dispuesto a asumir pérdidas. Por tanto, podríamos hablar de un inversor muy conservador, pero es un inversor muy conservador que asume riesgo a largo plazo porque sabe que a él le conviene. Tradicionalmente se sugiere que las personas que empiezan a invertir su dinero recorran el camino poco a poco. Es decir, que comiencen con las inversiones menos arriesgadas, como la renta fija, y que una vez que las comprendan, avancen a las inversiones más riesgosas, como la renta variable. Esto con la intención de que puedan entender poco a poco cómo funcionan cada uno de los instrumentos, y sobre todo para que puedan ahorrarse errores de principiante. Pero es que este enfoque está asumiendo también que es más sencillo entender las inversiones de menor riesgo que las de más riesgo, y eso no es así en absoluto. Para evitarte errores de principiante, lo que tienes que hacer es seleccionar bien el tipo de inversiones según los objetivos que te plantees, lo voy a repetir como un loro durante este vídeo, y no intentar reinvertir la rueda, sino que entender qué rentabilidades son realistas a cada horizonte temporal y conformarte con eso. Así evitas errores de principiante, no ciñéndote a inversiones demasiado complejas para ti. Así que si eres un completo novato en las inversiones y nunca has invertido tu dinero, vayamos al inicio. La primera inversión que una persona debe realizar es una inversión en renta fija. Y aquí existen distintos instrumentos. No. Lo primero que debe hacer alguien que quiere empezar a invertir es establecer qué objetivos financieros son básicos para él o para ella. Y seleccionará renta fija solo si es el tipo de inversión que mejor se adapta a sus objetivos financieros. Número 1. Los bonos gubernamentales. Este es el primer tipo de instrumento y es generalmente el perfecto para iniciar a invertir. No lo es en absoluto. Y no es que estén mal, pero es que los bonos gubernamentales sirven para un propósito muy concreto y se tienen que utilizar para eso. Y ese propósito no es el más útil, no es el que más rendimiento, más retorno le va a generar a la gente que está empezando a invertir y el que más vale la pena que aprenda, en absoluto.
De hecho, es muy nicho. A ver si me da la oportunidad, Andrés, de explicarlo. Principalmente debido a que es fácil de entender y muy seguro. Esta es una inversión que haces directamente con el gobierno de tu país y prácticamente le prestas dinero al gobierno y ellos te pagan intereses por eso. A este tipo de inversión se le conoce como la inversión libre de riesgo, porque al ser pactada con un gobierno es prácticamente un hecho que este nos pague de regreso, ya que tendría que quebrar el gobierno entero para que esto no sucediera. ¿Habrá quebrado alguna vez algún gobierno en la historia? Supongo que no. Al ser una inversión con el gobierno, esta se pacta directamente con cada país y tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en Estados Unidos se le conoce como Treasury Bills o T-Bills y en Colombia como títulos de tesorería de Colombia. Y en España este tipo de deuda gubernamental se la conoce como letras del tesoro, pero es que aquí se está dejando otros tipos de renta fija gubernamental, como son los bonos o las obligaciones. Está tirando al tipo de deuda gubernamental más a corto plazo, que es la considerada más segura, pero incluso dentro de lo que está explicando él hay mucho más matices. Si nos vamos más a largo plazo, cambia la naturaleza de este tipo de inversiones. Algunos países tienen plataformas online para adquirir estos bonos, como es en el caso de México y CETES Directo y Estados Unidos con Treasury Direct. Sí, para los de España se pueden comprar directamente a través de la web del Banco de España. Sin embargo, no todos los países tienen la web del Tesoro. Esta función, tesoro.es. pero siempre puedes adquirirlos en un banco comercial. En España, que yo sepa, no. En pocas palabras, los bonos gubernamentales no son más que una cobertura contra la inflación. Entonces, aquí no vas a hacerte millonario. Sin embargo, es una muy buena forma para empezar a invertir. Es que más que una cobertura para la inflación, son un activo que sirve para gestionar tu tesorería. Entonces, tiene sentido cuando tienes grandes cantidades de tesorería. Y esto no es lo que le pasa al común de los mortales que mira estos vídeos de YouTube, sino son problemas a los que se enfrentan gente con grandísimos patrimonios o gestores de grandes patrimonios, sea porque son de bancos o de grandes empresas, por ejemplo, que tienen que mover mucho dinero en efectivo que no puede estar en el sistema financiero en euros, en un depósito bancario porque sí, sino que tiene que invertirse en instrumentos que les aporten mayores garantías. Y en ese tipo de instrumentos y en ese tipo de mercados es donde tiene sentido incluir una renta fija corporativa. Para un inversor particular no es que no le vaya a generar un rendimiento, sino que va a ser demasiado complicado para el rendimiento que le va a sacar en general. Ahora bien, una vez que has avanzado y has conocido el instrumento más básico en el cual puedes invertir tu dinero, estás listo para conocer el segundo instrumento. Y recordad que estamos hablando solo de renta fija gubernamental a muy corto plazo, es de lo que está hablando él, no de renta fija gubernamental a largo plazo, ¿eh? Las inversiones privadas. Las inversiones privadas de renta fija son otro tipo de inversiones en el cual también prestas tu dinero y recibes un rendimiento al respecto. Sin embargo, la principal diferencia entre esta y la deuda gubernamental es que este tipo de inversión no está respaldada por un gobierno, sino más bien por una empresa. Un muy buen ejemplo de esto en México serían las SOFIPOS, que son las Sociedades Financieras Populares. Esto es lo mismo, que esté respaldada por un gobierno o una empresa, evidentemente es una diferencia, pero es que puede estar respaldada por un gobierno u otro gobierno y eso también supone una diferencia. No es lo mismo una deuda fija respaldada por Estados Unidos que una deuda fija respaldada por Venezuela. Igual una renta fija respaldada por Coca-Cola es más fiable que una renta fija respaldada por Venezuela, de forma que en realidad hacer esta distinción me parece un poquito absurdo, y más omitiendo la distinción entre renta fija a corto plazo y renta fija a largo plazo, que muchas veces tiene mucho más impacto que a quien se la dejes. Por ejemplo, yo estaría dispuesto a dejar mi dinero a España, a comprar una letra del Tesoro a 3 meses vista sin ningún problema, no creo que tenga mucho riesgo. En cambio, dudaría bastante en dejar mi dinero a España a un plazo de 5 o 10 años. Ahí yo creo que la probabilidad de impago aumenta bastante. Ese matiz está dentro de la renta fija gubernamental. Separar entre gubernamental y empresarial como distinción es nada, sobre todo si omitimos todo lo anterior. Y esto de las SOFIPOS no lo conozco, pero me suena un poco raro, la verdad. Estas son un tipo de empresas en la cual tú puedes invertir tu dinero y vas a recibir un rendimiento determinado. Generalmente este tipo de inversiones pagan más que los CETES, ya que tienes un mayor riesgo al invertir con ellos. Claro, es que por eso no hay que hablar de garantía de rendimiento por invertir en renta fija, como dice él, sino de compromiso de pago. El compromiso vale tanto como la palabra del que lo emite. Estas SOFIPOS, que ni siquiera sé en qué invierten, en qué tipo de empresas invierten, pues serán menos fiables que las CETES, que según tengo entendido es la deuda pública del gobierno mexicano. Esa diferencia de rentabilidad es la prima de riesgo, que es el riesgo extra que asumes de perder tu dinero. Por tanto, no hay garantía, como veis.
Ahora bien, ya que entendiste los conceptos básicos sobre cómo empezar a invertir tu dinero en renta fija, podemos avanzar al segundo nivel. No hay dudas. Yo sé que todo el mundo que está viendo este vídeo ya ha entendido a la perfección cómo funciona la renta fija y cómo sacar el máximo rendimiento con su dinero utilizando este tipo de instrumentos. Avanzamos. Nice. Y este es la renta variable. Como ya te comenté al inicio del video, en este tipo de inversiones no tienes garantías de un rendimiento definido. Y dale con las garantías. Y no sabes con certeza cuál será el resultado. Dentro de este mercado Y en la renta fija tampoco. se encuentran la bolsa de valores y las criptomonedas. Así que vamos por partes. Ponen la renta variable y las criptomonedas en el mismo saco, la bolsa de valores y las criptomonedas. Yo no lo pondría, sinceramente. No porque no sean técnicamente renta variable las criptomonedas, sino porque hay una diferencia muy importante en cuanto a la certidumbre en los resultados. Así que yo lo separaría de categoría. Pero bueno, quizás soy yo muy repipi. La bolsa de valores es un mercado donde las empresas se registran y venden pequeños pedazos de ellas a distintos inversionistas. Y aquí es donde entramos nosotros. Para invertir en la bolsa de valores vamos a necesitar un broker, el cual es un intermediario entre nosotros y la bolsa de valores. Es que eso depende de cómo quieras invertir. Si lo que tú quieres es seleccionar tú las empresas, que no es lo que deberías hacer, pero si tú quieres ir escogiendo las empresas una a una, entonces sí que necesitas un broker. Pero si tú quieres invertir a través de un fondo de inversión que elija las empresas por ti, entonces el fondo de inversión se encarga de eso sin que tú necesites un broker. Ahora bien, la tercera inversión que puedes hacer con tu dinero y si estás empezando en la renta variable son las acciones. Las acciones Y solo para estas necesitas un broker. Para toda la demás inversión en renta variable no lo vas a necesitar. son pequeñas partes de las empresas que nosotros podemos adquirir con poco dinero. A ver, me da la sensación que Andrés ha buscado en Wikipedia definiciones sobre inversión y luego las está recitando a lo largo de un vídeo, sin mucha más profundidad. Me has pillado. Lo que sucede aquí es que las empresas requieren capital para expandirse, así que deciden vender un pedazo de ellas al público, y a esto se le llama oferta pública inicial. Confirmo que lo he buscado en Wikipedia. Hablar de oferta pública inicial en un vídeo para principiantes sobre inversión es que no tiene ningún sentido, porque eso es una cosa que pasa una vez en el mercado y que luego ya a lo largo de la cotización de esta empresa no se va a repetir otra vez. ¿Para qué mencionarlo si es que no tiene ninguna relevancia? Luego la gente está perdida. Cuando una empresa vende sus acciones y empieza a cotizar en la bolsa, todo el mundo puede invertir en ella, y por eso se le empieza a conocer como una empresa pública. Bueno, en España se les llama empresas cotizadas. Las empresas públicas son las que dependen del gobierno. Pero bueno, matices. Ejemplos de empresas públicas son Apple, Amazon, Meta, Google y Tesla. Google. Cuando nosotros compramos una acción, nosotros podemos ganar dinero de dos formas distintas. Número 1, mediante la ganancia de capital, y número 2, mediante el pago de dividendo. Por ejemplo, si compramos una acción a $10 y con el paso del tiempo esta vale ahora $20, nosotros habremos ganado un 100% de rendimiento. Esto es una ganancia de capital. Por otra parte, existen empresas que nos pagan dinero solamente por tener sus acciones, y a esto se le llama dividendos, es decir, un pedazo de las ganancias que las empresas generan y nos reparten de manera trimestral. Considéralo como un pago de utilidades de las empresas. Bueno, utilidades son beneficios. En América Latina le llaman así. El plot twist viene cuando te das cuenta que en la renta fija también puedes tener ganancias de capital y de los intereses, que sería el equivalente a los dividendos en las empresas. La explicación es correcta, pero es que en renta fija también pasa lo mismo. Y entender la relación entre las ganancias de capital y la renta fija es mucho más complicada que entenderla en la renta variable. En la renta variable, empresa subir de valor, tú ganar dinero. En la renta fija, para que se revalorice el principal en el que has invertido y que te está pagando intereses, lo que tiene que pasar es que bajen los tipos de interés. Y aquí hay una serie de relaciones macroeconómicas muy complicadas de entender para el inversor particular, y esa es la razón por la cual me parece una muy mala recomendación la renta fija como primera aproximación a la inversión. Es mucho más sencillo invertir en renta variable. Y dale con eso. Ahora bien, ¿pero cómo sé qué acciones debo elegir? No debes elegir tú las acciones, porque no tienes ni idea de cómo hacerlo. Debes dejar que otros las elijan por ti a través de fondos de inversión, en el 99% de los casos.
Para eso necesitas analizar la acción. Y esto se hace de dos formas. Número 1, mediante un análisis fundamental, que prácticamente consiste en analizar la estabilidad de la empresa, el crecimiento de las ventas, la disminución de los costos y los estados financieros. En pocas palabras, tenemos que revisar cómo va el negocio y si este tiene posibilidad de crecer. Y cómo están las tendencias del mercado, cómo va su competencia y qué ventajas competitivas tiene respecto a ellos, cómo evoluciona el marco regulatorio, cuál es el equipo directivo y qué cambios puede haber, y un sinfín de cosas más. No es tan simple. Y la segunda forma de analizar una acción es mediante el análisis técnico, que consiste en revisar las gráficas y el comportamiento de la acción a lo largo del tiempo, para que con el uso de distintos indicadores técnicos como las medias móviles, podamos determinar si es un buen momento para comprar o vender una acción. Si sabéis qué pasa, chicos, hace 3, 4 o 5 milenios, en las tribus de aquella época, había un señor en cada tribu al que llamaban chamán, que se fumaba 4 cosas y luego se dedicaba a intentar predecir el comportamiento de las futuras cosechas y de las lluvias en base al vuelo de los cuervos o las formas de las nubes. Y esa tribu decidía si sacrificar o no a una oveja o algo peor, según lo que decía este hombre. Bueno, pues ese comportamiento tan primitivo que nos parece tan espantoso, hoy en día se replica y sobrevive en el análisis técnico del mercado, que intenta predecir el comportamiento futuro del mercado en base a lo que ha pasado en el pasado, como si eso tuviese alguna relevancia y alguna vinculación teórica con el futuro. Es pura chamanería, no sirve para nada. Para determinar si hay que comprar o no, se calcula el precio de compra que tú esperas, que tú consideras bueno, con análisis fundamental, y miras al mercado para ver si ese precio de compra está disponible o no. Y si no lo está, te da igual si la empresa está dando volteretas o está plana. No compras. Pero si apenas estás empezando en el mundo de las inversiones, esto puede sonar algo complicado. Y la realidad es que no lo es, pero requiere práctica, conocimiento y dedicación. Sí que lo es, y es una auténtica meada en la cara a todos los profesionales que invierten un dineral y un montón de tiempo en convertirse en los mejores en esto y que se pasan todo el día mirando pantallas y analizando empresas para sacar un pelín más de rendimiento en el mercado, que este tío diga que no, que es lo más sencillo del mundo y que en realidad con un poquito de tiempo lo puedes aprender a hacer. No, no es realista estar sacando un rendimiento muy superior al mercado poniéndote a elegir acciones al tuntún siguiendo 4 consejos de vídeos en YouTube. No lo es, te vas a pegar una hostia. Por lo mismo, el cuarto instrumento con el cual puedes empezar a invertir en renta variable sin mucha experiencia son los ETFs. Primera recomendación con sentido que hacen todo el vídeo. Que por sus siglas en inglés son los Exchange Traded Funds, o en otras palabras, los fondos de inversión indexados. Es que ni siquiera significa eso en inglés. Exchange Traded Funds significa fondos comercializados por exchanges, no fondos de inversión indexados. Porque de hecho, los ETFs no son fondos indexados. Tienen el mismo funcionamiento, replican índices ambos, pero son tipos de activo distintos. Los ETFs tienen forma de acción y tienen las características legales de una acción, como si comprases la acción de una empresa, pero que replica un índice, mientras que los fondos indexados tienen la forma jurídica de un fondo de inversión, y esto tiene características distintas. No son lo mismo. Este es el instrumento perfecto si eres nuevo invirtiendo y no sabes exactamente qué acciones comprar. De hecho, el instrumento perfecto son los fondos indexados. Lo que pasa es que creo que en Latinoamérica es más complicado acceder a ellos. Pero los fondos indexados, por características fiscales, son mucho más interesantes que los ETFs. Cuando tú quieres cambiar de un ETF a otro, tienes que vender ese ETF, pagar impuestos por las plusvalías y comprar el otro ETF, mientras que un fondo indexado se puede traspasar. Y esa es la gran ventaja que tienen los indexados respecto a los ETFs. Y son los instrumentos más útiles, no para invertir en renta variable, sino si te planteas invertir a largo plazo. Porque esto sí, si tú eliges un índice suficientemente diversificado, te pueden generar rendimientos en torno a ese 8% que hablábamos a largo plazo, sin un gran esfuerzo por tu parte, siempre que estés dispuesto a asumir esa volatilidad que va a tener el mercado. Y ese es el conocimiento que tienes que tener, cómo funciona esa volatilidad en el mercado a largo plazo. Y esto se debe principalmente a que cuando compras un ETF, lo que en realidad estás haciendo es comprar un paquete de acciones. Es decir, que no estás solamente comprando una empresa, sino más bien un conjunto de ellas. Por ejemplo, tú puedes comprar un ETF que replique el comportamiento de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos.
o bien uno que replique el comportamiento de las 100 empresas más importantes de tecnología del sector americano. De esta manera, tu dinero está diversificado entre varias compañías y no solo dentro de una. Y esto posee varias ventajas. Primero que nada, si compras una acción y esta cae de precio abruptamente, tu inversión se vería altamente afectada, ya que todo tu dinero está ahí. En cambio, si compras un ETF con 100 empresas y una de estas cae de valor, todavía posees otras 99 empresas que compensan esa pérdida, haciendo que tu inversión no se dañe tanto. A esto se le llama diversificar y no deberías conformarte con tan solo 100 empresas para diversificar. Pero vuelvo al inicio. Depende de tu perfil de inversión, de si eres un inversor más pasivo, más perfil ahorrador, en cuyo caso la diversificación es tu amiga y tendrías que tirar por ahí la máxima diversificación posible porque no quieres pegar pelotazos, sino que quieres tener un rendimiento paulatino, constante o más o menos lo menos volátil posible para llegar a un crecimiento a largo plazo que te aporte, que te haga llegar a los objetivos que te hayas planteado gracias al interés compuesto. Pero si eres un inversor más activo, más del perfil inversor, no ahorrador, ahí te interesa no diversificar tanto porque estás diluyendo la posibilidad de ganar grandes cantidades con una sola inversión. Aunque bueno, eso habría que discutirlo cómo se hace. Y segundo, un ETF es una excelente inversión pasiva, lo que significa que no tienes que estar todo el día pegado detrás de ella, ya que el fondo de manera automática selecciona las empresas a incluir y de manera constante está haciendo cambios. Ya, pero aquí está mezclando conceptos. Inversión pasiva, cuando hablamos de ETFs y fondos indexados, se refiere a que replica un índice, a que no hay un equipo de inversión que está decidiendo activamente en qué empresas invertir y en qué empresas no. La inversión pasiva es aquella que replica un índice bursátil. Cuando él habla de no estar todo el día pegado a una pantalla, habla del tipo de inversión que digo yo, que también le llamo pasiva, pero siempre pongo el matiz, de ese tipo de inversión más ahorrador, más que no quiere estar pegado a una pantalla. Pero ese tipo de inversor también puede optar por fondos de inversión activa, que son aquellos en los que sí que hay un equipo de inversión, o planes de pensiones que tienen inversión activa, o otros tipos de instrumentos financieros que tienen a gente gestionándole el dinero, según como a él le guste que lo gestionen. Así que una cosa no tiene que ver con la otra y está siendo poco preciso con sus palabras y está mezclando conceptos. Pero bueno, se lo compro. Para ganar dinero con los ETFs sucede de la misma forma que con las acciones. Ganas dinero por el aumento en valor y por el pago de dividendos. Así que si te consideras como un inversor moderado o un poco arriesgado, esta es una inversión que puedes hacer sin mucho conocimiento. Si eres un inversor conservador, por favor, que tiene un objetivo que está muy lejos en el tiempo, también es una inversión que debes considerar y debes hacer, porque si no te estás dejando dinero sobre la mesa. Porque cuando asumes el riesgo de mercado a largo plazo, vas a salir ganando seguro. No sabemos en qué medida, qué cantidad de rendimiento vas a obtener, pero vas a tener un rendimiento superior, por supuesto, al de la renta fija, siempre que estés dispuesto a esperar. Y si quieres profundizar un poquito más en esos conceptos, tengo aquel vídeo sobre cómo invertir sobre cero, donde explico exactamente esto y por qué. Perfect. Ahora bien, y por último, tenemos el instrumento más riesgoso del video, las criptomonedas. Miedo me da. Estas son inversiones altamente riesgosas y especulativas, que no son recomendables para inversores conservadores o primerizos. Pues no tienen por qué ser más especulativas que determinadas acciones, pero bueno. Una criptomoneda es un medio digital de intercambio que utiliza la criptografía para asegurar las transacciones y verificar la transferencia de activos. En pocas palabras, es un medio de intercambio digital y existen muchas criptomonedas en el mercado, como lo son Bitcoin, Ethereum, Ripple y muchas más. Gracias por otra brillante definición de Wikipedia. Para poder comprar criptomonedas debemos tener acceso a un exchange, que prácticamente es una plataforma similar a un broker, pero para comprar criptomonedas. Sí, se pueden comprar criptomonedas a través de un exchange. Hoy en día se pueden comprar también ETFs que invierten en Bitcoin, por ejemplo, pero un purista de las criptomonedas te diría que comprar criptomonedas a través de un exchange es de traidores también. Así que... Ahora bien, invertir en criptomonedas conlleva alto riesgo, principalmente debido a que estas no cuentan con un valor intrínseco. Dudo que os apetezca que entre en el debate de fondo sobre lo que significa el valor en economía, pero en general nada tiene un valor intrínseco de por sí porque todo el valor es subjetivo. Pero bueno. Las acciones de la bolsa de valores cuentan con grandes empresas detrás de ellas,
y estas empresas a su vez tienen ventas y por lo tanto generan dinero. En finanzas, el valor de un activo está medido por los flujos futuros que este activo va a generar a lo largo del tiempo, traídos a valor presente. Correcto parcialmente, y eso precisamente el hecho de que tú tengas que estimar los flujos de caja futuros, que por definición son inciertos y por tanto no los conocemos, es lo que hace que invertir sea tan complicado y es la razón por la cual no deberías ponerte a escoger tú mismo las acciones como loco. En pocas palabras, un activo vale por el dinero que éste puede generar en el futuro, y a esto se le llama valor intrínseco. Sin embargo, una criptomoneda no tiene una empresa detrás, no genera ventas y por lo tanto no genera ingresos. Y el oro tampoco. Esto principalmente debido a que una criptomoneda no se diseñó para generar valor, sino más bien para transmitirlo. Y transmitir valor es una forma de generar valor. Y por lo tanto, las criptomonedas no tienen valor, pero sí tienen precio. Las criptomonedas no tienen valor, pero sí tienen precio. Andrés Garza. Madre mía. Así que para saber si vale la pena invertir en una empresa hay que revisar si esta va a crecer en el futuro. Y para saber si vale la pena invertir en una criptomoneda hay que revisar si el proyecto detrás de esta vale la pena. Pero Andrés, valer la pena viene de valor. ¿Cómo va a valer la pena algo que no tiene valor? Me pregunto, ¿eh? Y para esto tenemos que revisar cosas como los token economics, el white paper, los holders de la cripto y la usabilidad del proyecto. Otra lista de términos sacados de Wikipedia. Debido a que una criptomoneda no tiene valor intrínseco, su precio va a estar directamente relacionado con la cantidad de usuarios que ésta posea. Por lo tanto, necesitamos que la criptomoneda tenga un buen proyecto que valga la pena. ¿Pero cómo va a valer la pena si no hay valor? Para que la gente lo comience a usar, lo compre y eventualmente suba de precio. ¿Pero por qué va a comprar si no tiene valor? En las criptomonedas nosotros ganamos dinero por el aumento del valor. ¿Que no hay valor? ¿Cómo va a aumentar? Lo importante entender de las criptomonedas es que son activos de alto riesgo y por eso están hasta el final de la lista. Y a pesar de ser un activo que me gusta muchísimo, creo que debería ser el último activo en el cual un inversor primerizo debería invertir. O sea, que a Andrés le gusta un activo que según él no tiene valor, pero sí que tiene precio. Es decir, un activo en el que se puede ganar dinero sin aportar nada. Me pregunto si es que se ve reflejado. Ya que posee un alto riesgo y requiere más conocimiento. Vuelve a decir que ofrece un alto riesgo. Si llegaste hasta esta parte del video, te felicito y te reto que dejes el emoji del ojo en los comentarios para que confundas a aquellos que no lo lograron. Ya está. Esto es la guía definitiva, chicos. Emoticono del ojo para confundir al algoritmo, ¿eh? No lo olvidéis. Ahora ya cuentas con todos los conocimientos básicos y estás listo para empezar a invertir. Estás listo, tío. Ya está. Es que no se me ocurre nada más que pueda decir. Esta guía es tan definitiva que si necesitas algo más para empezar a invertir después de verla, tienes un problema. Aunque te recomiendo que vayas a mirar todos los vídeos de Andrés Garza, que sigas mirando sus vídeos, porque seguro que ahí hay buenos consejos para empezar a invertir, tío. Seguro que por ahí hay alguno. Estoy seguro que esta información te va a ayudar a llegar más cerca de tus metas financieras. Yo estoy seguro que esta información te va a confundir muchísimo y va a impedir que empieces a trabajar para llegar a tus metas. No te recomiendo que sigas mirando a este tío. No quiero ser particularmente duro con Andrés porque esto es solo un vídeo, pero el hecho de que él diga que este vídeo es la guía definitiva para invertir en 2024 me parece una broma. No sé hasta qué punto él conecta de alguna forma todo lo que explica con algo práctico para las personas, pero en este vídeo sin duda no lo ha conseguido. De hecho, a lo que contribuye este vídeo es precisamente a lo que él mismo repudiaba al principio, a tener demasiada información que no sirve para nada y que lo único que hace es atraparte en seguir consumiendo contenidos sin que nada se traduzca a mejorar tu vida. Así que si eso es lo que buscas, siento decirte que a Andrés Garza le pongo muy mala nota. Un 4 sobre 10 por haber hecho un buen resumen de Wikipedia, pero con muchas carencias a la hora de conectar
cada definición que nos aportaba sobre los diferentes tipos de inversión, que por cierto tampoco las ha definido bien, a cómo utilizarlas en el día a día y cómo mejorar tus finanzas personales gracias a este tipo de inversión. Gran decepción, Andrés Garza, siento mucho que hayas tenido que ver esto, no te olvides de suscribirte, darle like, compartir y esas cosas que piden los youtubers, y nos vemos a la próxima.